Buenos días. Mientras voy preparando mis cosas, me alegro mucho de escuchar vuestras oraciones y vuestras palabras de esta mañana, porque el Señor me ha confirmado mucho lo que ha puesto en mi corazón para esta mañana. En principio tenía un PowerPoint preparado para poner aquí, pero los dos chicos que saben cómo funciona el vídeo no están hoy, así que lo voy a usar sin el PowerPoint, pero da igual, porque venía ya con la idea que no iba a funcionar. Entonces, una amiga siempre me decía, siempre esperas lo que no esperas. Entonces, lo que me ayuda, lo que más que nada, lo que he aprendido de mí, personalmente, mi carácter, es que los PowerPoints me ayudan a no despistarme tanto, no ir por las ramas tanto. Entonces, voy a seguir usándolo, aunque vosotros no lo vais a ver. Bueno, digo que me alegro mucho por vuestras palabras, porque al principio Gus, al principio de la reunión, para los que estuvimos aquí, estaba hablando de que el Evangelio, las buenas noticias de Cristo, no solo eran para los judíos, sino también son para todos, todo el mundo, los gentiles de todas las naciones. Y ese es un poco de lo que se trata mi predicación esta mañana. El Gus no lo sabía. Y luego había toda la gente orando y dando gracias a Dios por liberar a los cautivos, los oprimidos, también es parte de mi predicación. Entonces estaba escuchando durante todo el tiempo de alabanza y por lo menos para mí me edificó mucho simplemente oír vuestras palabras. Entonces, esta mañana, bueno, sé que está acercando las fechas de Navidad y lo típico es hablar del nacimiento de Jesús y todas esas historias. Y durante un tiempo, cuando estaba preparándome, pues estaba mirando esas historias para ver si había algo interesante ahí para sacar para una predicación. Pero me llamó mucho más la atención, el Señor me guió más hacia otra historia que es en Lucas 4, que es justo después de cuando Lucas está contando la historia del nacimiento de Jesús, luego su bautismo, luego su tiempo en el desierto de 40 días cuando estaba tentado, y luego justo después llegamos aquí a Lucas 4, versículos 14 a 30. Entonces, es una historia un poco curiosa, pero es una historia cuando Jesús dice por qué vino, por qué tenía que venir, y que para decir que Él era el Mesías. Los judíos estaban esperando el Mesías, estaban ansiosos para que llegara el Mesías. Y viene Jesús a su pueblo, donde Él creció, con toda su familia, está ahí con toda la gente que conocía desde su infancia, y está ahí para predicar. Entonces vamos a mirar un poco lo que está pasando aquí. Yo confieso que a mí personalmente no me veo mucho como un buen predicador, pero algo que me interesa mucho más de lo que es predicar es enseñar. Eso es algo que a mí personalmente me da mucho más gozo, me da mucho más interés, mucho más pasión. Entonces hoy a lo mejor va a parecer más una enseñanza que una predicación, pero para mí es lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para este día. Entonces, un momento. Bueno, para dar un poco de contexto aquí de lo que está pasando, ese no es el primer evento del ministerio de Jesús. Esa no fue la primera cosa que Él hizo en su ministerio. Entonces ya había haciendo cosas, ya ha hecho milagros, ya ha estado por ahí enseñando a la gente. Entonces llega a su pueblo.
Entonces dicen que probablemente es más o menos un año después de su bautismo. Entonces ya ha hecho bastantes cosas, ya ha hecho muchas cosas. Y llega a su pueblo y todo el mundo pues habrán escuchado cosas acerca de él, acerca de sus milagros, acerca de sus enseñanzas. Y seguro que estaban todos ansiosos de ver este Jesús que ellos ya conocían y ver si era cierto todo lo que habían escuchado. Entonces ahora está llegando a Galilea. Empezamos aquí en Lucas. Entonces una pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿por qué esa historia? ¿Por qué Lucas quiere empezar aquí y no con otra historia? Que había muchas más historias que podía haber cogido para empezar el ministerio de Jesús. ¿Por qué empieza aquí? Entonces, si coges el libro de Lucas y vas mirando muchas de las historias ahí, Lucas tiene como todos los que escribieron los evangelios, cada uno tenía su audiencia, su enfoque. Entonces, Lucas tenía muchísimo interés en mujeres, en viudas, gente rechazado, gente oprimido. Entonces, él empieza aquí con algo que yo creo que para ellos les va a llamar mucho la atención. Entonces, entonces empezamos en versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Entonces aquí simplemente tenemos un resumen de lo que había pasado antes de su llegada aquí a su pueblo. Y ahora, también si saltamos un poco, también tenemos otra pista aquí en el 23 y dice que y además me dirán lo que oímos que hiciste en Capernaum. Hazlo también aquí en tu propia tierra. Entonces la gente ya ha escuchado que Jesús ha estado haciendo cosas en otras partes, ha estado obrando en otros sitios. Entonces en el siglo XVI Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Entonces Jesús está volviendo al pueblo de su infancia. Ahí están sus amigos, su familia probablemente, vecinos, un montón de gente que ya le habían conocido. Y también es interesante notar aquí que era el costumbre de Jesús de ir a la sinagoga cada sábado. Que no era una cosa que por casualidad un sábado está ahí, sino era su costumbre ir los sábados a la sinagoga. Yo creo que también es importante entender qué es esto de sinagoga. Por ejemplo, hay cosas que nosotros leemos en la Biblia y tal vez no entendemos qué es esto de una sinagoga. Entonces, las sinagogas no eran algo que eran parte de la ley de Moisés. Era algo que fue inventado más tarde. Básicamente una cosa que los israelitas, después de ser cautivados por los babilonios, y su templo fue destruido, pues ya no tienen lugar para alabar a Dios, para hacer sus sacrificios. Entonces, pero la gente todavía querían aprender, todavía querían leer las escrituras, querían escuchar la palabra de Dios, querían cantar. Entonces lo que empezaban a hacer es hacer esos pequeños reuniones de gente que se juntaban para cantar, para leer la ley de Moisés, los 5 primeros libros que nosotros tenemos, y también de la otra parte de una palabra de los profetas. Entonces se juntaban, cantaban, leían su Biblia, el Antiguo Testamento, y luego cantaban un poco más, tenían una bendición y se fueran. Entonces, cuando Jesús, en los tiempos de Jesús, ya había muchísimas sinagogas por toda la tierra, no solo en Israel, sino por todo el Mediterráneo.
estaban por todas partes. Entonces, en su pueblo también había una sinagoga. Entonces, donde él fue a enseñar. Y lo interesante de todo eso es de que a través de algo una situación tan difícil que fue para los israelitas el ser cautivados, llevado a otra tierra, a Babilonia, que a través de todo eso Dios puso una plataforma, un escenario donde Jesús cada sábado podía ir a enseñar. Porque en el templo solo algunos podían enseñar ahí, podían hablar ahí. Pero en las sinagogas, mucha gente rabinos, gente que enseñaban, pues viajaban de un sitio a otro, enseñaban en diferentes sinagogas. Entonces, Jesús ya tenía un sitio por donde ir cada sábado, podía entrar en cualquier sinagoga y por su fama es muy probable que le iban a dejar hablar. Y si te acuerdas en Hechos, Pablo hizo exactamente lo mismo. En todas partes del Mediterráneo, ¿dónde es el primer sitio donde él fue? A sinagoga. Muchas veces luego le rechazaron y él luego fue a los griegos, pero él ya tenía una plataforma muy fácil para entrar y enseñar. Entonces, a través de todo esto malo que les pasaron a los israelitas, Dios hizo una cosa para preparar el camino para Jesús y luego los que venían atrás de Jesús. Entonces, aquí vemos que Jesús entrando en la sinagoga y para hacer su predicación. Bueno. Entonces, en versículos 16 y 17, bueno, continúa en 16 y 17, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Entonces aquí, probablemente fue la segunda predicación de aquel día, porque está leyendo de los profetas. Porque, si te acuerdas, siempre primero la ley de Moisés y segundo los profetas. Entonces es el segundo que le toca hablar ese día. Entonces le pasan el libro de Isaías, va desarrollando el libro hasta que encuentre el capítulo 61. Y lo curioso aquí es que él leyó el primer versículo y la mitad del segundo, bueno, no creo que tenían marcados los versículos en aquel entonces, pero se para justo en el medio, lo que parece a nosotros como se para justo en el medio, y se sentó. Ese acto de sentarse en la sinagoga siempre era una postura de humildad, para una persona que va a enseñar, para decir que yo como alguien que está enseñando tengo que ser humilde a enseñar a vosotros, y simplemente es una postura de humildad. Entonces era la costumbre de aquel tiempo. Y empieza su predicación o en su enseñanza. Entonces, ese es el texto que leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Entonces, vemos aquí, vamos a mirar rápidamente el texto original de lo que estaba leyendo de Isaías. Isaías 61, 1 a 2, para ver un poco la diferencia aquí. El Espíritu de Isaías 61, versículo 1 y 2. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año de favor del Señor. Jesús para justo aquí. Pero si sigues leyendo un poco más, la siguiente parte dice: y el día de la venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los que están en duelo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué para justo aquí, después del año de favor de Dios? ¿Y por qué no sigue leyendo esta parte que pone el día de la venganza de Dios? ¿Por qué para justo aquí? Porque podía haber seguido leyendo. Pues esa es parte del... Hay que recordar que Jesús vino, pero también volverá. Entonces, su misión, su parte, lo que Él tenía que hacer como Mesías hace 2000 años, es esta parte de proclamar el año de favor de Dios. Todavía no ha llegado la segunda parte, que es lo que hemos leído en Isaías, el tiempo cuando Él volverá para juzgar. Entonces, esto lo vemos en Juan 3, 16, 17, unos versículos que creo que conocemos muy bien. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Pero luego, en Mateo 25, versículos 31 a 32, Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, rodeado por esplendor y todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de Él. Y Él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Entonces, Jesús vino hace 2000 años para proclamar el año de favor de Dios. Y volverá a un día también para proclamar el momento que trae el juicio. Entonces, vamos a mirar un poco esos versículos que Jesús está leyendo aquí de Isaías, porque dijo que venía para proclamar las buenas nuevas o las buenas noticias. Si alguien te dice, tengo buenas noticias, si tú lo piensas fuera de la iglesia, en un contexto con tus amigos en trabajo, alguien te viene y te dice, tengo buenas noticias, ¿qué es lo que te van a contar? Algo bueno, algo que va a ser una solución de algo malo. He ganado la lotería, tengo buenas noticias, tengo un trabajo, tengo buenas noticias, algo bueno, algo es una solución de algo malo. Y Jesús viene diciendo, tengo buenas noticias. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias que tiene? Pues primero dice que tienes buenas noticias para los pobres. Entonces aquí, ¿quién son los pobres? Los pobres son los que no tienen recursos físicos, que no tienen dinero, que no tienen, o son gente que son pobres en espíritu. Si te recuerdas en Mateo 5, Mateo 5:3, el sermón de monte, pues ¿qué es lo primero que dijo Jesús? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Tal vez hay gente por ahí pues que piensan que los pobres de aquí son gente que sin recursos. Yo tengo otra opinión, pero ¿por qué? Porque si lo piensas, si las buenas noticias son para gente que no tiene dinero, ¿cuáles son las buenas noticias? Vas a tener dinero, vas a tener lo que necesitas. Hay gente que predican eso. Te predican, si crees en Jesús, vas a ser rico y sano. Yo personalmente no creo en eso. Eli, en Benín hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos pobres. Tienen mucha fe. Entonces, yo creo que lo que quiero decir con eso es simplemente que
el hecho de creer en Jesús no quiere decir que Él viene a solucionar todo el... Yo creo que es algo que tenemos claros, pero yo creo que eso es algo fundamental aquí. La imagen que Jesús tenía aquí de los pobres, en la palabra que está usando aquí, que se puede ver en otros sitios, es la imagen de un mendigo. Es alguien que no tiene nada de nada y tiene que estar en la calle pidiendo, por favor, ayúdame. Esa es la imagen que tenía aquí, de alguien que no tiene nada de nada. Entonces Jesús le está diciendo que estas buenas noticias que tengo yo son para gente que espiritualmente no tiene ningún recurso para sacarse, para salvarse, para salir de su situación. Esas son las buenas noticias, son para los que no pueden salvarse a sí mismos. Esas son las buenas, es lo que está diciendo aquí. Luego, segundo dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Pues aquí la imagen que tenemos es una imagen de alguien que está con cadenas y que está en un calabozo, en un sitio muy oscuro, muy sucio y que no tiene ninguna forma para salir. Está condenado. Y la única manera de salir ahí es que se te perdona o tienes absolución, te declaran inocente. Pero si no, no puedes salir de ahí. Estás condenado. Esa es la imagen que tenemos aquí. Alguien que no puede salir de su castigo, que no puede salir de su situación. En Isaías 53 es otro pasaje que está hablando del Mesías y dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Entonces, la buena noticia de aquí es de que Jesús nos hizo inocentes, en el sentido que nos pagó nuestro precio. Él llevó el castigo que era nuestro, para que nosotros podamos ser liberados de este castigo. Este castigo cayó sobre Él. Y esa es la segunda buena noticia que tiene para nosotros. Y el siguiente es vista a los ciegos. Aquí la idea es gente que no pueden ver la verdad. Esta mañana hemos cantado, abre mis ojos, Señor, para que yo pueda verte. ¿Quién es el verdad? Jesús. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos verte. Y eso es lo que Él dice aquí. La buena noticia es que yo vengo a abrir vuestros corazones para que podáis ver la verdad. Segundo Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la buena noticia es que Jesús abre nuestros ojos espirituales para ver la verdad, y la verdad es Jesús. Y por último, a poner en libertad a los oprimidos. Creo que eso es lo que estaba orando antes Angelines. Entonces, la imagen aquí de alguien oprimido es alguien que lleva un gran peso sobre ellos. Ese peso puede ser el peso de su pecado, o puede ser el peso de la ley, de sentir que tienes que cumplir la ley, tienes que como ganar el favor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dijo acerca de su yugo? Pues Él dijo, pues vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón,
encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces la buena noticia aquí es que llevar ese peso de tu pecado, el peso de ley, o hacer todas las cosas de manera correcta, es que ya no hace falta llevar esas cosas. Cuando nosotros venimos a la cruz, dejamos todas esas cosas ahí, todo eso que nos está oprimiendo, todo ese pecado, toda esa obligación a la ley. Entonces es cuando uno tiene Jesús, cuando uno tiene el Espíritu de Dios, obedecer a Dios ya no es algo pesado, ya es algo de salir, cuando sale de tu corazón, lo haces de otra manera, lo haces con gozo, lo haces porque amas a Dios, lo haces porque quieres hacerlo, y lo haces de una forma mucho más ligero. Vale, pues son los versículos que Jesús predicó. Entonces luego en Lucas 4, 20 a 22 sigue y dice, la historia dice, luego enrolló el libro, se lo devolvió a ayudante y se sentó. Todos los que estaban en el sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumpla esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Entonces, hasta aquí parece que está todo el mundo muy contento con Jesús. Parece que les gusta lo que le estaba contando, que la cosa va bastante bien, que podemos volver a escuchar cada sábado. Y yo creo que si hubiera seguido así, pues podría haber empezado una gran iglesia ahí, porque a la gente les gustaba mucho lo que estaba contando. Hay que recordar que los israelitas estaban esperando al Mesías, pero estaban esperando su Mesías, o lo que pensaban que el Mesías iba a ser. Y ahora Jesús va a empezar a explicar un poco algunas cosas que tienen un poco equivocados acerca de su camino, su obra que él tiene que hacer aquí. Y parte de lo que ellos no entendían es justo lo que estaba diciendo Gus al principio, es que no entendían esa parte, que las buenas noticias son para todo el mundo y que solo querían guardar todas estas bendiciones, todo que todo es nuestro. Nosotros somos el pueblo de Dios, todas las bendiciones son para nosotros. Y esa idea de que Dios va a bendecir a otras naciones, a otra gente, no era una idea que a ellos les gustaba mucho. Entonces, Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Entonces, Jesús todavía está predicando aquí. Entonces, así que esa es parte de su predicación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con todas esas buenas noticias que Él está dando? ¿Qué tiene que ver esto parte de médico, cúrate a ti mismo aquí? Pues, bueno, no sé si sabéis, Lucas era un médico, así que seguro que este refrán, esta frase aquí le llamó mucho la atención. Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que ustedes me van a citar este proverbio. No era un proverbio de la Biblia, era un refrán de aquel día. Entonces, van a citar en el futuro, me vais a decir tal cosa. Pues cuando dicen eso, pues en Lucas 23, 35, la gente estaba ahí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido.
Jesús ya sabía lo que estaba en sus corazones. Jesús ya le decía mucho antes, ¿me vas a decir, oye, si eres Mesías, sálvate, a ver si eres el Mesías? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, querían un milagro. Es como convencernos, enséñanos que tú eres el Mesías. Jesús no iba a hacer su juego y sabía perfectamente que ningún milagro les iba a convencer a esa gente. Entonces, pero no para ahí. Él lo lleva un poco más allá para explicar bien qué es todo esto lo que quiere decir. Pues dice en Lucas 4, 24 a 26. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo acepta en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo un gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Vale, pues ¿qué historia está contando aquí Jesús? ¿Qué es esto que está diciendo? ¿Te acuerdas de esta historia de Elías contra los profetas de Baal? Entonces, historia, porque Dios, por todo el pecado del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, porque lo que estaban haciendo en sus adoraciones a Baal, si lo miras, lo que hacían es tela. Hacen cosas muy, muy, muy brutales, de cosas en sus cultos de adoración. Pues en esa historia, pues Dios mandó a su profeta a orar y decir que no va a llover durante 3 años y medio. Yo creo que Dionisio predicó sobre esto hace poco. Y entonces, durante ese tiempo, pues obviamente si no hay lluvia, ¿qué es lo que pasa? No hay cosechas, no hay trigo, no hay comida. Entonces, durante ese tiempo, ¿qué es lo que Dios hizo? Pues mandó a su profeta a ayudar a alguien que era de otra nación, que era y no solo de otra nación, que era del pueblo de Jezabel, la bruja, que se casó con el rey de Israel, y fue ella la que estaba una gran influencia en su vida, diciendo, vamos a adorar a Baal y hacer esas cosas. Entonces Dios mandó su profeta al pueblo de esa mujer para estar ahí viviendo con una viuda, y mientras estaba ahí, pues murió su hijo, y Elías oró 3 veces, creo que eran, y el niño se resucitó. Entonces Dios hizo un milagro, pero no fue en Israel, fue en tierra de gentiles. Y luego, no para ahí, pero sigue con otra historia. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Ahora, ¿qué historia es eso? De otra parte del Antiguo Testamento. Pues Naamán era parte del ejército de una nación de ahí, en la zona de los sirios, que eran enemigos de los judíos. Y tenía la tendencia de hacer campañas, bajar a Israel, destruir, violar, hacer de todo. Y en una de esas campañas, pues Naamán cogió una muchacha, una chica, se la llevó a su casa para ser su esclavo. Entonces, ella, viendo lo que estaba pasando a su amo, que tenía esta enfermedad de piel, dice, oye, en Israel hay una profeta que te puede curar. Entonces hay un largo proceso aquí de hablar con el rey, etcétera, etcétera, pero al final, pues, básicamente Eliseo dice, pues, lávate 7 veces en el río Jordán.
Y luego dice, pues no hay mejores ríos aquí en mi tierra para limpiarme que este río sucio de ahí de Jordán. Y al principio se niega a hacerlo, pero después de un tiempo, pues al final, después de sufrir y sufrir, y todos sus esclavos dicen, venga, hazle caso, por favor. ¿Qué más da? Si no funciona, por lo menos lo has intentado. Y lo hace y Dios le sana. Entonces, Dios sana a un enemigo de los israelitas. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar un poco. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Al oír esto, todos los que estaban ahí en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Entonces, claro, cuando Jesús empezaba a hablar de que Dios va a hacer milagros para los gentiles, y coge dos historias que ningún judío quería escuchar para su predicación, pues estaban muy enfadados con él. Querían matarle ahí mismo. Y estaban preparados a matarle ahí aquel día. Porque Jesús de repente cambió su idea de, estaban explicando el papel, la obra del Mesías, qué es lo que el Mesías tenía que hacer. Jesús nació, se creció y tenía su ministerio en que él tenía que proclamar esas buenas noticias, pero tenía que proclamar esas buenas noticias, como hemos visto antes, para gente que no tiene ningún recurso para salvarse, gente que están cautivados, gente ciegos que no pueden ver la verdad, gente oprimidos. Estos, yo creo, no lo dice, pero yo creo que no pensaban esto acerca de sí mismos. No creían que eran ciegos, no creían que eran oprimidos, tal vez por los romanos, pero espiritualmente pensaban que estaban bien, porque eran el pueblo de Dios. Entonces nosotros no necesitamos un salvador, nosotros queremos un rey para expulsar a los romanos, para hacer nuestras vidas bien, para vivir bien aquí. Y nosotros, para ir acabando aquí, una cosa antes que es muy importante. ¿Cómo nos salvó Jesús a nosotros? Pues Él primero tenía que ser rechazado por su pueblo, por los judíos. Pero tenía que ser rechazados por ellos para que esas buenas noticias pudieran llegar a nosotros. Porque si hubieran aceptado a Jesús como su Mesías, si hubieran aceptado su mensaje, ¿qué es lo que habría pasado? Pues si nunca estuvieran enfadados con Él, ¿por qué le van a matar? ¿Por qué le van a crucificar? Él tenía que ser rechazado por su pueblo, tenía que ser rechazado por los israelitas. Entonces, nosotros, gracias a esto, ahora somos también recibiendo de la bendición que Jesús nos trae a través de todo lo que hizo. Y Jesús no vino solo para mejorar nuestras vidas aquí en la tierra. El mensaje de Jesús era que Él vino a salvar el mundo. Vino para dar una nueva vida a gente que no tenían los recursos para conseguirlo. No vino para mejorar el viejo hombre, vino para darnos una nueva vida. El viejo hombre está muerto. Una vida que no es limitada a nuestro tiempo aquí en la tierra, es una vida eterna. Nuestro tiempo aquí en la tierra es muy corto cuando lo comparas con la eternidad. Y sin embargo estamos a veces muy obsesionados con
con esto de lo que tenemos aquí, o lo que nos gustaría tener aquí a veces. Y Jesús vino por nosotros, los pobres, los ciegos, los cautivos, los oprimidos, y Él es el que nos liberó y nos dio una nueva vida. Jesús nos ha dado nueva vida. Gracias a Él tenemos todas las bendiciones en los cielos. Y gracias a Él nosotros ahora somos parte de su gran obra, de lo que Él está haciendo. Y también somos parte de esta obra de proclamar esas buenas noticias. Decirle a la gente, pues yo era pobre, yo era ciego, estaba cautivado, pero la buena noticia es que Jesús me liberó. Jesús me hizo ver la verdad. Jesús me liberó de todo lo que me estaba oprimiendo. Jesús me liberó de mi pecado. Entonces nosotros ahora también somos parte de esta parte hasta que Él venga por segunda vez para juzgar. Vale, pues para acabar, como me gusta usar cosas visuales para mis enseñanzas, quiero usar algo que hizo hace unos años en Origen, que básicamente para explicar un poco lo que estoy diciendo aquí. De como a veces estamos tan enfocados en esto, en todo lo que tenemos aquí, que muchas veces olvidamos lo que hay por venir. Y muchas veces olvidamos, es que somos parte de un gran camino. En nosotros hay mucho que fue antes, parte de nuestra historia, muchas cosas que pasaron antes de que nosotros llegáramos aquí. Son parte de nuestra historia, pero también hay mucho más por venir. Nosotros estamos en este camino. Pero nuestra parte, nuestro papel es solo una parte muy chiquitín, pero es importante. Y esa no es una idea original de Brian Fox. Es una idea que viene de Francis Chan, un predicador de ahí de Estados Unidos. Y que lo vi una vez y para mí me ayudó muchísimo a entender este concepto. Entonces hay que usar un poco vuestra imaginación para eso. Entonces vamos a imaginar que esta cuerda representa la eternidad. Vamos a imaginar que esta cuerda sigue y va alrededor del mundo 3-4 veces o más. ¿Ok? Entonces, este pequeño parte aquí que tengo con cinta representa mi vida o tu vida aquí. Entonces, muchas veces cuando Jesús dice que vino para salvarnos, vino para darnos una nueva vida, pues esta nueva vida pues comienza aquí, pero sigue muchísimo más allá de lo que nosotros ni podemos comprender. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasa a mí? Y me imagino a otras personas también. Pues me pasa cuando algo aquí, más o menos, me frustra. O algo aquí que es muy importante para mí. Invierto mucho mi tiempo en aquí. Invierto mucho mi dinero en algo chiquitín aquí, que no tiene nada que ver con todo esto. Solo es para esto aquí. Entonces voy invirtiendo todo mi tiempo, mi dinero, mis esfuerzos en cosas que solo para este trozo. Y olvido que tengo que estar invirtiendo en todo esto. Que hay mucho más importante que eso. Y cuando Jesús nos cambió, cuando Jesús nos dio una nueva vida, nos dio todas las bendiciones celestiales. Pero nosotros solo pensamos pues, en lo que no tengo aquí. Pensamos en lo que necesito aquí. Pero no nos damos cuenta de todo lo que tenemos y lo que tendremos por la eternidad.
Y a veces olvidamos de dar gracias a Dios, y yo primeramente, por todo lo que ya tengo por venir. Y para acabar, quiero leer un texto donde Pablo yo creo que lo explica muy bien. Es Efesios 1, 3 a 14, y con eso acabo. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 a 14. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al diseño de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Amén.